Estamos platicando, maestro Arcadio García Cantú, maestro en historia, con quien estamos teniendo una pequeña intercambio de ideas sobre lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, la elección de presidente, que una vez más queda Donald Trump como presidente contra Kamala Harris en esta elección de 2024, sirviendo su segundo término no consecutivo, profesor. Sí, buenos días, Martín. En esta ocasión todavía días, ahorita. Buenos días, gracias por la invitación y pues estaremos dialogando con respecto a reflexiones de estas elecciones que técnicamente se siguen llevando a cabo porque están en los conteos. Como tal, la jornada electoral ya se venció y pues estamos aquí para hablar algo sobre el tema. Entonces, lo primero, que son los tecnicismos, conceptos, historia, las diferencias entre el sistema electoral de Estados Unidos, el de México, el proceso democrático que se está llevando a cabo. Primero, ¿cuándo se lleva a cabo la elección? Es el primer martes después del segundo lunes de noviembre de cada 4 años, que es cuando se elige el presidente y es cuando los ciudadanos salen a votar y emiten su voto por su candidato. Su sistema electoral, a diferencia de México, que es directo, que un ciudadano representa un voto, en Estados Unidos no es así. Cada estado tiene una cantidad de votos electorales y son el candidato que gana en cada estado es el que se lleva los votos electorales de dicho estado. Así es. Mayormente la votación, como bien lo acabas de mencionar, para la elección presidencial en los Estados Unidos es a través del famoso colegio electoral y como bien lo indicas, cada estado tiene un número de votos electorales y eso, como bien lo acabas de decir, 48 de los 50 estados, ahora sí, quien vota, ya sea por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano, se lleva todos los votos de esos estados. El estado que tiene mayor votación electoral es California, con 54, y hay otros como Vermont, que tienen 3. En ese sentido, los 48 estados, si 50 más 1 votaron por el demócrata en el caso de California, los 54 votos electorales se dirigen a ese partido. Hay estados que están definidos, por así decirlo, por uno u otro partido. Y en ese sentido, hacia donde se evocan las campañas electorales, principalmente de los candidatos presidenciales, es hacia los estados, por así decirlo, como se conoce como bisagra o de columpio, porque esos estados no están definidos para con un partido, para con otro partido, son los que regularmente dan la victoria a uno o la victoria al otro. Son el péndulo. Le llaman péndulo, le llaman columpio, le llaman bisagra, porque al fin de cuentas son los que te van a dar la elección. Hacen campaña, por supuesto, en todos los estados los candidatos presidenciales, pero se evocan a estos principalmente. Hace rato mencionaba yo que 48 estados están trazados bajo este sistema. Todos los votos que se ganan en ese estado se van para uno u otro partido principalmente, pero hay 2, y esos 2 son, en este caso Maine, que tiene 4 votos electorales, y el otro es Nebraska. Ahí sí se definen los votos en función de por quién votaron. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cuántos votos se requieren o cuántos votos están en juego en la elección? La elección requieren son 538 votos electorales, divididos en todos estos estados que hemos estado mencionando. El número mágico para la obtención del 50 más 1 son 270 votos electorales. Nunca han existido como tal empates técnicos, pero si se llegara a dar, uno pensaría, bueno, si son números pares, ¿cómo se puede dar esta división? Bueno, Nebraska y Maine, en algún momento, cuando se hagan las divisiones de los votos, ahí pueden dar algún empate técnico, pero hay una forma de solucionarlo, que no ha sido el caso. En ese sentido, habría que ver que, como hace rato mencioné, mayormente es el voto indirecto porque está a través de estos votos electorales, pero hay un voto directo cuando se eligen los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes. Ahí sí la conformación es distinta. Ahorita en esas elecciones que recién acaban de concluir, se hicieron votaciones para el presidente, se hicieron votaciones, 1/3 de los senadores fueron votados, es decir, se va a renovar la Cámara Alta que se haga de senadores, y donde sí se renueva o algunos se reeligen es en la Cámara, en los miembros de la Cámara de Representantes, es decir, se empatan estas elecciones.
Estados Unidos es un país dinámico en procesos electorales porque se eligen cada 2 años. Cada 2 años hay elecciones para miembros de representantes de la Cámara y un tercio de los senadores. Que ojo, no todos son iguales en el sistema de votación de mayoría absoluta, que es como el de presidente, porque esos que se eligen cada 2 años sí tienen un sistema de voto directo. Exactamente. Aparte que tienen un voto directo, aquí nada más digo la duración. En Estados Unidos el presidente, cuando gana una elección, su mandato es de 4 años, con posibilidad a una reelección, o máximo 2 mandatos. Ahorita hablamos sobre el caso de Donald Trump. Para el caso de los diputados son 2 años y se pueden reelegir N veces. Cada 2 años se renueva, por así decirlo, la Cámara de Representantes, y digo se renueva en el sentido de que al menos el que está ahí se puede reelegir, y pues como tal no se renueva porque sigue él como vigente, pero tiene que meterse a un proceso de elección. Para el caso de los senadores, solamente es cada 2 años un tercio de los senadores los que se reeligen. Es lo que los noticieros de allá le conocen como el midterm, el medio turno o medio término. Cuando van a la mitad de un periodo de duración de la presidencia municipal, sí, son como las elecciones intermedias que les llaman, que siempre en muchos de los gobiernos democráticos de votación popular, por así decirlo, son las que van dando como cuenta de si están respaldando o no a un gobierno u otro, porque al fin de cuentas es la prueba de fuego. Y en ese sentido, recapitulando solamente esto, entonces un presidente elegido en Estados Unidos es 4 años, con posibilidad a un periodo más de reelección o un periodo no consecutivo. Sería en total 8 el límite. Para el caso del miembro de representantes de la Cámara sería 2 años, pero se puede reelegir N veces. Para el caso de los senadores, la elección es de 6 años. Es decir, ahorita los que se eligieron en este periodo, a 6 años, tendrían que ver su posible reelección, o bien ya dejarían el puesto, pero cada 2 años es como se está renovando también el Senado, pero solamente un tercio, es decir, no hay tanto desequilibrio en lo que estaremos hablando del poder legislativo. Que bueno, también Donald Trump, no, ojo, también eso es muy, muy importante porque también genera dudas, que era sobre los periodos consecutivos o no consecutivos, porque en Estados Unidos normalmente los presidentes se eligen durante 2 términos, gobiernan 8 años. Ha habido casos excepcionales como Franklin Roosevelt, que él estuvo 12 años como presidente, y lo cual él terminó su mandato en 1945 y fue porque dejó de existir, que dejó de gobernar porque siguió siendo reelecto para otro periodo, y llevó la enmienda número 22 de 1951, me parece, que fue cuando ahí ya existió el estatuto de que el presidente puede gobernar por un máximo de 8 años en 2 periodos, sean estos consecutivos o no consecutivos. Y antes de Donald Trump ya existe el precedente con el presidente Grover en 1889, que él sirvió periodos no consecutivos. Entonces Trump no es el primero que tiene mandatos no consecutivos. Sin embargo, Grover sí pudo haberse reelegido, pero no vuelto a reelegirse, pero no sucedió. Y en el caso de Donald Trump, termina este segundo término no consecutivo y ya no puede volver otra vez a reelegirse. O sea, este es su segundo y último término. Digo, lo recalco bastante porque genera ahí como que enredes tanto para propios y extranjeros, porque la misma gente dentro de Estados Unidos también tiene como que esa discusión que he visto que también existe de repente en estos foros, en estos sondeos en los que luego a la gente en la calle le preguntan, como que existe ahí un poco de, no voy a atreverme a decir desconocimiento, pero pues sí algo de confusión. O sea, porque sí es un tema que genera confusión, pero aquí Donald Trump termina con este mandato y ya no más. Sí, lo que estamos intentando hacer en esa conversación es más o menos clarificar al público y también clarificarnos a nosotros, porque estos sistemas son complejos. Los tratamos de resumir, los tratamos de entender en función de nuestra propia experiencia en México. Y entendamos que estamos hablando de formas de gobierno republicanos, pero que hacia el interior hay ciertos matices y ciertas diferencias. Y es muy común que, ahora sí que, válgame la redundancia, en el común de la gente conozcan bien cómo está conformado, por ejemplo, el Congreso para el caso de México. No saben sí. cuántos diputados se tienen, cuántos senadores se tienen, y no se dimensiona a veces
de que esos conforman un poder que técnicamente vendría siendo un contrapeso. La naturaleza del sistema republicano es división de poderes. 3 poderes que hay contrapesos entre ellos. Y casi todo se resume cuando son procesos de elecciones y más de presidentes de la República sobre el presidente en turno que se está eligiendo o las candidaturas que se están eligiendo. Pero se deja de lado lo otro, que es muy importante. El diálogo, ahora sí que de gobierno, que será muy importante para llevar a cabo la transformación, el desarrollo de un país, es entre el Ejecutivo, que en este caso es el presidente, y el Legislativo. Y a veces se deja de lado entender bien cómo está conformado esto. Para el caso de los Estados Unidos, está un presidente, como ya lo hemos mencionado, están 100 senadores, hace rato mencionábamos que hay 50 estados, cada estado tiene que tener 2 senadores que lo representan equitativamente, hablando de un estado, 2 senadores, pero hay una distribución hacia la Cámara Baja, que en este caso es la Cámara de Representantes, que está ahora sí basado en la proporción poblacional. Y para el caso de la Cámara Baja son 435 miembros los que se eligen. Entonces, así entenderíamos nosotros: está el Poder Ejecutivo, el presidente, está el Poder Legislativo, que para el caso de los Estados Unidos son 100 senadores y 435 miembros de la Cámara de Representantes. Y así es como se dan estos contrapesos. Comparándolo con el caso mexicano, acá está definido que para el caso del presidente no se puede haber reelección, pero para el caso de México son 6 años. Para el caso de Estados Unidos son 4 años con posibilidad de una reelección o bien un segundo mandato no consecutivo, como bien lo has mencionado. En las otras áreas, acá para el caso mexicano, si hay reelecciones, según hay una propuesta del actual gobierno de que se van a eliminar todo tipo de reelecciones. Se pudiera ver como anacrónico, se pudiera ver bien, se pudiera ver mal. Estados Unidos tiene una característica muy particular. Haya sido como haya sido, tanto republicanos o demócratas han tenido la vigencia de que, salvo lo que acabas de mencionar de Franklin Roosevelt, que falleció, todos los demás presidentes han concluido sus periodos. Sean de uno o sean de dos. Sean de uno, sean de dos. Ah, bueno, esa es otra cosa, que también estamos acostumbrados a ver que los presidentes se reelijan, pero ha habido un montón de presidentes que han servido un solo mandato, y en el siglo XX ha sucedido que estamos platicando, teníamos ahí la duda con Nixon, pero que es otro tema muy interesante a tocar después, que pues él renunció a la presidencia, o el caso de Kennedy, que también es otro caso extraordinario, y Bush padre, que él también fue un solo mandato, y después entró Bill Clinton, y el siguiente presidente fue Bush, pero fue Bush hijo. Sí, si nos vamos a la historia reciente, prácticamente con George Bush papá, fue el último presidente previo a los que están actualmente, porque técnicamente todavía está Biden como presidente y anteriormente Donald Trump, fue el último recientemente de que no pudo lograr su reelección. Todos los demás, Clinton, George Bush, Obama, lo han logrado. Y eso te da una vigencia de apoyo, al fin de cuentas, para tus gobiernos, porque la mayoría de ellos llegaron con mayorías en el poder legislativo, que también les permitió pues implementar sus políticas. Algo bien curioso, y consolidarlas. Para el caso de Biden, cuando le ganó la elección a Donald Trump, que Donald Trump se estaba eligiendo, llegó con mayoría, y eso te permite, pues así que un colchón, porque al fin de cuentas no entra en crisis esta disputa entre los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Pero pues también vemos el resultado actualmente. O sea, si hubieran hecho una buena labor gubernamental, posiblemente los resultados no los estaremos viendo ahorita actualmente. Lo cual nos conecta con el segundo punto de conversación del día de hoy, que es precisamente la forma en la que se llevaron a cabo las campañas, cómo estuvieron trabajando, la forma en la que se llevaron a cabo los procesos electorales, la campaña de Kamala Harris, la campaña que comenzó siendo de Biden, pero que después se convirtió en campaña de Kamala Harris, y que fue un desacierto muy muy contundente, que fue lo que llevó principalmente a la pérdida de la presidencia por parte del Partido Republicano, que es el segundo tema de conversación de hoy, que es precisamente cómo se llevaron a cabo lo vamos a dividir en estos puntos, que son: el primer punto es
el gobierno, la forma en la que fue elegido Biden, que no fue elegido por él mismo, sino por el hartazgo hacia Donald Trump. El segundo punto es la forma en la que su gobierno se llevó a cabo, su administración se desarrolló, cuáles fueron los puntos fuertes y débiles, que la verdad es que la mayoría pasaron de noche. Y tercer punto, que fue la reelección, en la cual fue tan malo el trabajo que hicieron en su administración que la gente prefirió volver al malo conocido, que era Donald Trump, que específicamente eso nos va a llevar un poquito también al tercer punto, que es saber sobre si el triunfo electoral de Donald Trump es una profecía cumplida. Pero primero vamos a comenzar con eso, con la labor gubernamental de Biden. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron los factores determinantes en la campaña de Biden, que después de Biden fue de Kamala Harris, y por qué no ganó? Sí, la valoración electoral por parte de los ciudadanos está en cuando viene la reelección, te doy el voto de confianza, sigue en tu próximo mandato. Si no te lo doy, es por algo. Y sucedió algo en esos 4 años que están por concluir de la presidencia de Joe Biden, que no le dieron esta cercanía para refrendar al menos su reelección. Existen muchos factores. El principal que le afectó a Biden y que era público conocidamente era su edad, desde lo físico, sus facultades físicas y mentales, errores crasos, como por ejemplo confundir al presidente de Francia, al presidente de Zelensky con Putin, sí, públicamente, y todos se quedan así que oye, y se está religiendo. ¿Qué sucede? Volviendo un poco al entendimiento de cómo funcionan las elecciones de los candidatos de estos dos partidos, que no son los únicos, pero son los que mayor presencia tienen, hay elecciones primarias. En las elecciones primarias, para esta elección del 2024, se eligió a Biden por parte de los demócratas y por parte de los republicanos a Donald Trump. En las primarias ganaron sus respectivos partidos y son los que vienen a continuación. Pero ya había un hartazgo con la actual administración de Joe Biden, que en las primeras encuestas Donald Trump se posiciona, digámoslo así, con porcentajes altos en relación de Biden, y no hubo una respuesta inmediata. La respuesta inmediata, que se fue tardía, llegó a finales del mes de julio, cuando sustituyen la candidatura de Biden por la de Kamala Harris. Y Kamala Harris, y ya desde ahí empezamos mal. Ya prácticamente venía un deceso de las preferencias con el Partido Demócrata, que Kamala Harris lo único que pudo, a mi interpretación, fue sostener un poco la caída, pero no evitó la derrota. Que bueno, dicho su no defensa, pero más o menos así como que no se pasó por alto, la derrota no fue una paliza como tal, o sea, no fue tan estrepitosa la derrota. Lo correcto, como estamos mencionando acá, con el caso mexicano, que también tuvo elecciones en este año. Sí. Yo he sostenido que si se hubiera sustituido a la candidata que se conoció como de oposición, Xochitl Gálvez, posiblemente no iba a ganar la persona que la sustituyera, pero al menos iba a evitar que en el Congreso de la Unión Morena y sus aliados obtuvieran la mayoría calificada que le ha permitido hacer estos planteamientos de reformas en lo inmediato. Y ahí hubiera existido un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque no hubieran alcanzado la mayoría calificada como lo alcanzaron. Pero los errores de Xochitl Gálvez fueron crasos, que prácticamente cada vez que había debate se exhibía, se autoexhibía, se perdió el apoyo como tal, se fueron retirando. Se metió el pie sola. Sola se lo metió, pero se lo metió a las propias candidaturas de sus alianzas. Sí. No hubo para más. Hay muchos otros aspectos a analizar en los partidos que estaban representando a Xochitl Gálvez. Si en su momento hubieran hecho alguna acción similar a la que hicieron acá en Estados Unidos, la derrota no hubiera sido tan avasalladora. Para el caso de México, para el caso, como bien lo mencionas tú, de Estados Unidos, como que pudo sostener. Sí, porque vamos, una oposición siempre es necesaria. O sea, seas de izquierda, necesitas una oposición de derecha, seas de derecha, necesitas una oposición de izquierda, sí o sí.
Entonces, no tener este colchón, o haber tenido, por ejemplo, un triunfo tan demoledor como pudo haber sido el de Estados Unidos o como pudo haber sucedido en México, que bueno, en México más o menos, porque sí existe una mayoría absoluta, que hablábamos antes de comenzar la conversación ahorita, sobre cómo una cosa lleva hacia la conversación y la otra termina con la conversación. Entonces, no necesariamente que te acerques a un régimen totalitario, que es lo que normalmente es lo que está en boca de todos, muchos analistas. Siempre existen obviamente estas tendencias hacia un lado o hacia el otro, pero sí es siempre necesario que exista una voz opositora. O sea, siempre tiene que haber alguien que te marque el jaque, siempre tiene que haber alguien que te ponga el pero, que te haga analizar qué es lo que cuáles son las decisiones que estás tomando, cómo las estás llevando a cabo. Que ojo, esto es una conversación que me encanta y que podríamos tener en otro momento, que me encantaría después volver a platicar con usted de este tema, porque es un tema que usted y yo platicamos bastante y que la verdad me agrada mucho, que es sobre cómo se llevan a cabo estos procesos de oposición, en el cual la oposición que está sucediendo en México, que el tema de hoy no es México, así que voy a hacerlo súper rapidísimo y después lo abordamos con calma, que es el hecho de que mantienen, la oposición en México se ha dedicado únicamente a decir que no a todo, y eso es lo que no se han querido dar cuenta, que los ha estado hundiendo. ¿Por qué? Porque está bien que digas no a algo que no te parece, pero susténtalo sobre trabajo hacia el pueblo. O sea, está bien que no te parezca bien lo que está haciendo el otro partido, pero vamos, haz una contrapropuesta, que es lo que no han estado haciendo. No tienen propuestas propias, nada más se dedican a decir que no y tirar tierra y buscar escándalos de corrupción o lo que tú quieras, pero siempre están buscando meterle el pie al compañero, meterle el pie al contrincante, y se terminan metiendo el pie a ellos mismos. Cierro mi paréntesis con eso para seguir retomando lo que estamos hablando sobre el tema que nos atañe hoy, que son este sistema pero en Estados Unidos, y sobre cómo este triunfo no tan estrepitoso, que ojo, sigue siendo una derrota. O sea, como dices, ganar es ganar y perder es perder. Entonces nada más es como que no es lo mismo perder un partido 2-1 que una goliza de 10-2, que es más o menos la idea que está teniendo el Partido Demócrata, en el cual no se queda tan en la calle. O sea, todavía tienen una representación considerable tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Sí, aquí es importante dimensionar una situación. A ver, para la elección presidencial es voto indirecto, a través de lo que estábamos mencionando del colegio electoral, se ocupan 270 votos, y allí está la elección del presidente. Pero para el caso de los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes sí es voto directo. Para el caso mexicano, el voto directo también va para el presidente, y para la conformación del Congreso, el voto directo de los candidatos por mayoría relativa es directo. Para el caso de los diputados son 300 y son 200 de manera plurinominal, que ellos les mencionan, y para el caso de los senadores también está una distribución similar a lo de los Estados Unidos, que son 3 senadores, y después van 3 senadores por estado, forman 96, y después van los plurinominales. Para el caso de México, en los plurinominales los partidos tienen ahora sí que un límite de candidatos que en automático van a estar ahí presentes, no fueron elegidos de manera directa. Ahí habría que ver esa situación en otro momento. Para el caso de los Estados Unidos es bien importante tomar en cuenta lo que estaba mencionando. A ver, se obtuvo una victoria. Hace rato yo les mencionaba que había 7 estados donde se tiene que hacer campaña. Inclusive en uno de ellos estuvieron, el último día de la elección estuvieron los 2 candidatos tratando de convencer al público, sí. Porque al fin de cuentas los estados de los Estados Unidos están ya preferencialmente para un u otro partido. Inclusive Kamala Harris, por el Partido Demócrata, llevaba una ventaja, ahora sí, que previa, en el entendido de que esos estados iban a votar por ella. Ya tienen estados predispuestos. Ya están estados predispuestos y ya es más fácil. Los que hace rato mencionábamos, que eran los estados bisagras: Pensilvania, que tiene 19 votos electorales, Georgia 16, Carolina del Norte 16, Michigan 15, Arizona 11, Wisconsin 10 y Nevada 6. Nevada puede ser 6, sí, pero a fin de cuentas es para uno o para otro, dependiendo cómo ellos valoren al gobierno, es como se va la balanza.
Es bien importante esa situación porque prácticamente en las últimas elecciones quienes han ganado estos estados, Bisagra, Péndulo, Columpio, son los que han ganado la elección. Me remonto a Donald Trump porque ya ganó esas elecciones, pero en el 2016, que él obtuvo, él ganó el colegio electoral, lo ganó en el 2016, sí, contra Hillary Clinton. Él lo ganó con 304 votos electorales. Considerada, casi regularmente las elecciones las han ganado por arriba de 300, porque ya brincan con facilidad. Y Hillary Clinton solamente obtuvo 227 votos electorales, pero en la votación popular, que es lo que tendríamos que valorar nosotros, en la votación popular ganó Hillary Clinton. Es decir, si hubiera existido un voto directo para las presidencias, Hillary Clinton hubiera ganado. Que era lo que hablábamos al principio de la conversación, que han habido casos como el de Donald Trump, en el que gana la presidencia sin haber ganado por voto, o sea, ganó y no ganó por mayoría de votos. ¿Por qué? Porque esta diferencia que tenemos que hacerle mucho énfasis es al hecho de que su democracia representativa, contrastada con el voto directo que hay en México, hace que cuando nosotros en México decimos, es que el candidato perdió en un estado pero ganó el otro, no es lo mismo que decir que un candidato perdió un estado y ganó el otro en Estados Unidos, porque en México perder un estado o ganar un estado significa que obtuviste la mayor cantidad de votos en ese estado, pero no significa que no haya habido votos de otros partidos. Entonces, haciendo un número completamente aleatorio, no me voy a meter a detalles, pero X estado, N estado, obtuvo el candidato de partido, digamos Morena, 350,000 puntos, y digo 350,000 votos, pero de PAN obtuvo 300,000 puntos, entonces, perdón, 300,000 votos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ganó Morena, pero que de todas maneras el PAN tuvo una cantidad considerable de votos, y ese total de votos se va a sumar con todo el país. Entonces, a lo mejor perdiste en un estado, pero eso de esa forma que perdiste en un estado, te dio los votos suficientes para de todas maneras poder subir y hasta ganar en otros estados. Entonces, no es lo mismo que nosotros repetimos esto tema del primer punto, que es que van a haber estados en los que ganes por 1 o ganes por 100,000, ganaste la cantidad de votos electorales que tiene ese estado. Allá es blanco y negro, o sea, bueno, rojo o azul. Nada más. ¿Por qué? Porque existen esto que conocemos como estados rojos o estados azules, que los estados rojos son los republicanos, los estados azules son los demócratas, y que tienen esta distribución de votantes, como usted comentaba, profesor, que ya están predispuestos a votar por un candidato o por el otro, pero están los estados péndulos, swing, bisagra, como se les llama de diferente forma, que son los que no sabes cuál va a ser la tendencia del voto. Sí. Aquí es bien importante y recapitulemos para ir cerrando ciertos puntos. Hay voto directo para el caso de los miembros de la Cámara de Representantes, que vendría a ser el equivalente a diputados acá en México. Hay voto directo para los senadores. Hay voto indirecto para el presidente, son a través del colegio electoral. Así lo vamos entendiendo. Entonces, cuando se gana o se pierde una elección, se tienen que valorar estas dos situaciones, voto directo y voto indirecto. Recapitulando con el de Donald Trump, para ir más o menos viendo las dinámicas que se dieron en las últimas elecciones. Como ya les dije, Hillary Clinton ganó el voto popular, pero no necesariamente el colegio electoral, los votos electorales, y Donald Trump llegó en el 2016. Se intenta reelegir Donald Trump en el 2020, pierde contra Joe Biden, y Joe Biden sí gana los dos, gana tanto el colegio electoral, en este caso en votos electorales, y también gana el voto popular. Manejo más o menos cifras. Hillary en voto popular le ganó con 3 millones aproximadamente de votos a Donald Trump. Un número muy considerable. No, si lo vemos en otras dimensiones, o sea, son puntos porcentuales mayúsculos cuando se hacen estadísticas. Sí, Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes, o sea, 3 millones es un número grande. Sí, son casi 335 millones. 335 millones. Sí, o sea, más de. Biden, cuando llega, hace rato estaba mencionando, él gana el colegio electoral, gana con 306 y gana con 81 millones de votos, y en diferencia con Donald Trump lo derrotó con 7 millones de votos. ¿Qué le llevó a Biden? Ganar, pero también tener representación importante, mayoritaria, en lo que sería el poder legislativo.
Para estas elecciones, en las cuales ya por lo que dijimos aquí, se baja de la contienda Joe Biden, una decisión, para mi caso de ver tardía, gana Donald Trump con una diferencia aproximadamente de 7 millones de votos. Poco se ha dado en los partidos republicanos que ganen tanto el colegio electoral como el voto popular. En esta situación lo ganó Donald Trump. Es decir, Donald Trump va a tener ahora sí posibilidades de llevar a cabo pues la mayoría de las políticas que él puede implementar, porque ahora sí arrasó en los dos, tanto en el voto del colegio electoral como en el voto popular. Y eso nos habla de un dinamismo que en Estados Unidos se está revalorando constantemente, ¿sí? Y entonces aquí vamos viendo qué es lo que se puede visorar para Estados Unidos. Administración que no haga bien su labor, posiblemente en 4 años no vaya a ser reelegir. Cerrando el punto, entonces Donald Trump de 2016 al 2020 no se pudo reelegir, está siendo electo en el 2024. Lo mismo ocurre con Joe Biden. Recientemente los dos partidos han propuesto a unos candidatos que fueron presidentes de la República que no han logrado su reelección. Donald Trump, como hace rato lo mencionabas, no va a poder reelegirse porque ya es su segundo mandato constitucional. O sea que ahorita el Partido Republicano ya está pensando en el que sigue, empezando este término, este mandato, ya está empezando en el siguiente candidato, que sea como fuere, ya es alguien completamente distinto. Hay nombres ahí como Ted Cruz, gente ahí que como que andan ahí coqueteándole a la idea, pero no hay un nombre que esté como que en la boleta ya listo para entrar. Igual del lado de los demócratas pudiera ser otra vez Kamala Harris, que la verdad es que yo lo dudo muchísimo, pero que también tiene que ir barajando sus opciones. Así es, y regularmente la política es, pongo al presidente y el vicepresidente es el que posiblemente lleva ciertas preferencias, y que ahora sí el partido, en este caso republicano, debe de valorar, porque tiene que apuntalar a alguien que continúe. Si ya ahorita en esas elecciones se ganó tanto en voto popular como en el colegio electoral, que vuelva a repetir si la política ahora sí que es a largo plazo. Así es. Entonces, hablando de las preferencias, precisamente que, ojo, atención al detalle, de forma muy ambigua al referirnos a las preferencias, estamos hablando de políticas nacionales e internacionales, relaciones con otros países, que es lo que nos lleva al punto de conexión hacia su relación con México, que es cuando el dirigente de un país tiene tendencias más al centro, más a la izquierda, más a la derecha, más populistas, más fachas si tú quieres, o que tienen políticas de colaboración internacional, exclusionismo, proteccionismo nacional, que fue lo que hizo Donald Trump, y que la verdad, dicho sea de paso, y lo digo porque la verdad es que sí es de reconocerse, que esa política de proteccionismo nacional es algo que ayuda precisamente a la salud de la economía de la nación, y que en México de cierta manera se ha mantenido, pero hay una relación bilateral muy importante entre México y Estados Unidos, porque y esto es algo que quiero mencionar con mucha firmeza, siempre la gente cuando en México opina sobre las tarifas, sobre las multas, sobre lo que tú quieras que hace Estados Unidos contra México, dicen es que nosotros no nos podemos quedar sin el apoyo de Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial, pero no se detienen a pensar un momento que eso es ambivalente. O sea, Estados Unidos también, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. O sea, no es que nosotros no podemos estar con ellos, es que literalmente ellos no pueden vivir sin nosotros. O sea, ese es el punto que quiero también ahondar en la relación que existe entre México y Estados Unidos, qué es lo que nos compete a nosotros, qué es lo que compete a nuestro representante del Poder Ejecutivo, que en este caso tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, y la relación que va a tener con Donald Trump. Es muy importante mantenernos al pendiente de eso. ¿Por qué? Porque esa dinámica de poder que existe, esa dinámica binacional, el despertar de conciencia política, que por ejemplo en México tenemos la gran
podremos decir que ya con el presidente anterior, cuando quedó López Obrador como presidente, algo que lo ames o lo odies, al menos ahora estás pendiente de la política, que México era un país que se mantenía políticamente muy adormecido, no se le prestaba mucha atención a la política, mucha gente no sabía cómo funcionaba, y aunque a la fecha todavía existe el caso, ya más gente está interesándose por cómo funciona el sistema político tanto nacional como internacional y observar cómo nos afecta a nosotros las elecciones de otro país y el movimiento político que existe en otro país. En nuestro caso, el país más importante que tenemos económicamente de relación internacional es Estados Unidos, así como Estados Unidos necesita de nosotros porque nosotros somos su principal socio comercial. Hace rato mencionábamos que la forma de gobierno es republicano democrático, es decir, el pueblo de voto directo o voto indirecto, para el caso de lo que estamos hablando de Estados Unidos y de México, es una práctica democrática. Se gana o se pierde en las elecciones, y tú puedes decir o si hubo una mayoría calificada, o hubo una mayoría relativa, o hubo una mayoría absoluta, pero se dio en las urnas, y bajo los sistemas electorales dándoles el voto de confianza, pues mayormente han tenido resultados que se apegan mucho a lo que sucedió. Hay siempre variaciones, hay casillas, hay ciertas situaciones. Para el caso de esta relación, entonces, tanto los últimos presidentes como históricamente de Estados Unidos y México han llegado a través de elecciones, algunas cuestionables, pero han llegado. Y la relación, como bien hace rato tú lo mencionabas, sí, lleva preferencia a Estados Unidos, por ser todavía actualmente la primera potencia mundial, pero hay otros países que están de manera importante teniendo presencia en lo económico que no están tan discordantes con México. Y como lo mencionabas, a ver, sí, somos el principal socio de ellos y el de nosotros. La colindancia geográfica nos va a permitir eso hasta que esto, ahora sí que el mundo se destruya. Vamos a estar de vecinos toda la vida. Y tratar mal a tu vecino de una manera como se hizo en antaño, ahorita ya no es viable para los Estados Unidos porque sabe que se pueden generar problemas mayúsculos. Históricamente ha habido ofrecimientos, por ejemplo, conocemos en 1914 el ofrecimiento de Alemania para el caso de mexicano, que los ayudó. Sí. Y esas son cosas que, a cambio de a Estados caliento a alguien, es lo que les ocurrió la crisis de los misiles, no es el tema, pero con Cuba. Cuba fue utilizado por la URSS. Es decir, te meto presión, le metió presión a Estados Unidos. O sea, la negociación fue a ese grado. Sí, les puso el pie en el cuello. Estados Unidos sabe perfectamente que no puede tratar tan mal a México. Vámonos con la figura de Donald Trump. Ya tenemos la experiencia previa, las circunstancias pueden valer un poco, pero al fin de cuentas es el mismo político con un poquito más de experiencia. Como bien hace rato mencionabas, habló más y más y más Donald Trump cuando llegó, que iba a crear un muro, que sí lo creo, que le iba a pagar a los mexicanos, que nunca se dio, y son situaciones que tú ves. Una cosa es la campaña política, otra cosa es lo que atrapa, el voto, pero la práctica como tal tú ya no lo puedes llevar a ese grado. Y ese gancho siempre va a tener disonancias. Va a estar presente dependiendo en qué estado. Yo también lo pronuncié, ahorita que estaban las elecciones, en algunos estados lo enfatizaba, en otros estados no. Hace rato que mencionábamos cómo nosotros pensaríamos que los estados del sur de Estados Unidos, porque está concentrada la mayor parte de los migrantes latinos en general y mexicanos también, pero también en otros estados, Texas es republicano y California es demócrata, y tú dices, si mayormente está concentrado por migrantes, ¿por qué se da esa situación? Y son los dos estados, cabe hacer el pequeño paréntesis, que son los dos estados con mayor número de votos electorales. De votos electorales, o sea, no está de más, pero ya están diferenciados. El otro, para el caso de los demócratas, es Nueva York, y para el caso republicano es Florida, que entre los 50 estados, entre ellos se concentra la mayor parte de las votaciones, pero ya están, ahora sí que diferenciadas, o ya están decantadas para uno u otro partido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya en la política, ya en la diplomacia, no se puede llevar a cabo al dedillo lo que yo pronuncié en campaña. Al fin de cuentas, tiene repercusiones muy importantes. Esos proyectos es imposible, o sea, siempre son proyecciones, son virtuales, jamás son literales, porque siempre van a tener esos peros, o sea, siempre se van a encontrar en el camino con una realidad distinta a lo planteado.
Hubo un caso que recuerdo ahorita que ya nos estamos metiendo en esta relación que posiblemente venga, porque ya también hizo un pronunciamiento Donald Trump de los famosos aranceles a la metal mexicana. Sí. El único tema que yo recuerdo fue álgido entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump fue los famosos aranceles del acero. Sí. Pero fue bien librado por ambos países. O sea, entre los estiras y aflojas que son comunes, que son regulares, que no se iba a renegociar según el Tratado de Libre Comercio, se logró y salió avante. Y aquí hay que tomar en cuenta una situación. Los comentócratas, que regularmente están en los medios convencionales, tenían unas proyecciones no muy positivas para México, porque tenemos a un personaje que no es político, que llegó a la política, que destruyó inclusive las estructuras del partido, en este caso del republicano, que posteriormente ganó las elecciones, y eso es algo sui generis porque no es político por naturaleza, es economista, después se metió acá, Donald Trump. Entonces, cuando se den estas dinámicas, se sabe que los estires y aflojas no deben de salir muy perjudicados ni un país ni el otro. Los comentócratas decían, López Obrador va a cometer pifias, López Obrador, el crecimiento económico va a afectar mucho porque no tiene buena relación con los Estados Unidos, y López Obrador implementó una práctica política muy distinta a lo que le habían hecho los anteriores presidentes. Recordemos que lo que era muy común en los anteriores presidentes era el viaje hacia el extranjero, principalmente hacia Estados Unidos. López Obrador hizo 1 o 2 viajes a Estados Unidos, si no me recuerdo, buena relación. Biden vino a México, o las conversaciones se daban, porque también tocó el lapso de la pandemia. Biden vino acá, se le recibió en el nuevo aeropuerto que los comentó. Que fue el escándalo. ¿Quién va a venir a ese aeropuerto? Nadie no va a recibir visitas internacionales y visita de Estado, señor. Visita de Estado. Visita de Estado. Y son cosas que, como no dimensionamos la práctica que se hizo acá en México en su buena relación con Estados Unidos, no podemos nosotros desdeñar esta relación. Ni ellos tampoco, como bien lo acabas de mencionar. En cualquier momento se llegan a desajustar estos equilibrios. Llega aquí un Rusia, llega aquí un China, que están a la espera de... Sí, el BRICS está asomándose bastante fuerte y todo, por ejemplo, algo que nos juega mucho a favor en este tema que estamos tocando, que son las relaciones internacionales, primero las bilaterales y ahora sí nos concentramos en cuáles son los puntos fuertes o interesantes, nodales, digamos, de cada uno de ellos, es el hecho de que México tiene buena relación con todos los países del bloque de los BRICS. O sea, México tiene la gran ventaja de que es un país amistoso, que no es bélico hacia otros países, que siempre brinda apoyo, que siempre está brindando su apoyo al resto del mundo, ¿no? Entonces tenemos la gran ventaja de que tenemos tratados de amistad con muchísimos países. Entonces Rusia se lleva bien con México, China se lleva bien con México, Brasil se lleva bien con México, que tiene a Lula da Silva, que es un presidente que tiene afinidad política a la figura presidencial de México y la política que se está llevando a cabo en México. También con la India tenemos buena relación. Entonces todos estos países principales que conforman el bloque de los BRICS tienen una buena relación con México, y a Estados Unidos eso es algo que debe tomar en cuenta, porque no puede tanto hacerle ahí caras a México, porque fácilmente podemos voltear a ver otro lado, y apoyo de todos esos países tenemos. O sea, incluso en el sur del continente, con Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, bueno, con Perú anda ahí como que medio, pero no es saludos a nuestros hermanos peruanos, no es no es una situación hacia el pueblo, es una situación meramente diplomática. El mismo caso con Argentina, que bueno, ahí es la figura, enteramente la figura presidencial. De nuevo, no es el pueblo argentino, es el presidente argentino, el que tiene como que esta noción de confrontación directa, tanto con el bloque de los BRICS, tanto como con México, que igual es un tema que abordaremos después más a detalle, porque también es algo bastante interesante. Pero Estados Unidos debe tomar en cuenta, Donald Trump en este caso debe tomar en cuenta, que no lo parece, pero sí lo hace. O sea, sí toma en cuenta estos detalles, porque hablábamos también antes de iniciar con la conversación en los comentarios previos, que pues también otra cosa a reconocer a Donald Trump es que pues es all barks, no bites. O sea, siempre se la pasó haciendo lo mismo durante todo su mandato, que al principio parecía una novela de Tom Clancy, de tanta tensión internacional que generó, pero a final de cuentas no tomó acciones que tuvieran una repercusión
¿cómo se le llama? Magna hacia otros países como presidentes antes de él sí habían hecho. Entonces digo, eso a tomarse en cuenta. Analizar el punto con el propio Putin. Tuvieron diálogos, pocos, esporádicos, pero al fin de cuentas se mantuvieron en una dinámica de ni yo te afecto ni tú me afectas. Acá yo hacia el interior, en mi casa puedo estar hablando, vociferando, pero ya cuando llevamos a un nivel, porque saben que se puede escalar, no se va a llevar a... hay que ver qué es lo que viene en esos próximos 4 años, si todavía Estados Unidos se sigue dando veladamente o visiblemente el apoyo a Ucrania, porque es una situación que se tiene tienen que resolver ellos principalmente. También el asunto con Israel y Palestina será cuestión que ellos visualicen. Y retomo el punto que tú bien mencionas. Históricamente Estados Unidos mexicanos hemos sido muy cordiales hacia cualquier tipo de país, hacia cualquier tipo de migración por alguna dictadura, como fue el caso de España. Francisco Franco en el siglo pasado, sí. Siglo pasado. Recibimos siempre hemos barcos y recibido barcos de españoles. A Evo Perón, a Evo Morales. Evo Morales, perdón. Sí, Perón en Argentina, pero también ahí luego platicamos de eso. Sí. No, con Argentina hay una situación muy peculiar y tendríamos que tomarlo también con pincitas. Pero hay situaciones que a México le han valido, inclusive el gobierno mexicano nunca ha negado Cuba. No, jamás. Inclusive ahorita las políticas hacia Estados Unidos la tienen que resolver ellos. Es el asunto de qué va a pasar con el desbloqueo, que ya se está retomando el tema con Cuba. Desbloquear este bloqueo económico que ha existido prácticamente a razón de que Estados Unidos dice vamos a bloquearlo, y se bloqueó, y en la ONU se aprobó, y ahí hay una situación. México no. México, esta amistad que ha tenido con la mayoría de los países le ha valido ser vigente en muchos lugares. Ahora, también la forma en la que México se mantiene vigente en sus relaciones de amistad con otros países, debemos tomar en cuenta que la ayuda que brinda México siempre es incondicional. O sea, no quiero ahí sonar conflictivo ni nada por el estilo, solo que México para empezar no manda caballos de Troya, y en segundo, México ayuda sin esperar nada a cambio. O sea, la inyección que da México de apoyo hacia otros países lo hemos visto con los topos, que son completamente ajenos a cualquier, que ahorita andan en España, por ejemplo, a pesar de esta relación que ha tenido tensiones entre México y España últimamente, los topos andan ayudando allá. Fueron a Japón cuando Fukushima, fueron a donde hay, donde se requiere, no nada más eso, México envía toda la ayuda de toda la forma que le es posible a todos los países que lo requieran, sin pedir nada a cambio, sin pedir lealtad, sin pedir, ¿cómo se le llama esto? Alianza. O sea, sin pedir que a la hora de que México lo necesite, como que cantarles el favor, ¿no? Que es algo que existe mucho en la cultura mexicana, de que los favores no se cantan. Sí. Entonces, hacen eso. Pero que esa dinámica le ha servido. A veces, dependiendo del gobierno en turno, se le critica que se envíen, por ejemplo, alimentos cuando hay una desgracia de diversos desastres. Damnificados y demás en cualquiera. Pero también lo hemos visto nosotros, que nos llegan toneladas y toneladas cuando ocurren también los desastres en México. Ahora sí, que esas dinámicas se han dado, ahora sí que de manera natural, de manera solidaria. Los topos surgieron precisamente de una desgracia, en 85. Y han seguido ahí presentes, se han adquirido una experiencia que son reconocidos internacionalmente. Y son cuestiones, ahora sí que, a ver, una cosa es del gobierno, pero otra cosa, al fin de cuentas, soy yo como mexicano, eres tú como español, eres tú como argentino, que al fin de cuentas somos seres humanos. Y ahí está presente esa mano aliada. Al menos ha enarbolado de manera, yo creo que adecuada, en estos 6 años que concluyó Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum va apuntalando hacia este humanismo, que se empata mucho, quiera o no, de un partido u otro, el PAN, anteriormente mayormente el PRI. Siempre hemos tenido como que esa visión de tener cordialidad con la mayoría de los países. Si históricamente surgió una enemistad con un país, fue con Estados Unidos, pero esas se surgieron, se zanjaron, y ahí están. A ninguno de los dos en el siglo XX y menos en el XXI conviene que
posibles diferencias se magnifiquen y puedan resultar en perjuicio tanto de uno como de otro. Ojo ahí, alarmistas que siempre están ahí a la espera del filo de la navaja, que siempre están esperando que exista eso, que efectivamente, profesor, como bien lo comenta, no tenemos no nos conviene a nosotros, es verdad, pero tampoco les conviene a ellos. O sea, para ninguno de los dos bandos es redituable comenzar un conflicto de ningún tipo, ni bélico, ni económico, ni social, ni etcétera. O sea, tan es así que tenemos una tercera nación en la frontera entre México y Estados Unidos, que tiene su propio idioma, tiene su propia cultura, tiene sus propias costumbres, tiene sus propias tradiciones, que son fruto del encuentro. O sea, platicamos de desencuentros, sí, pero no nada más existen desencuentros, son más los encuentros, los acuerdos, el mutualismo que existe en esa zona. Porque vamos, la gente de esta, ¿qué se denomina como tercera nación? Tercera nación es toda esta franja del norte de México y el sur de Estados Unidos, que va desde Tamaulipas hasta Baja California. Entonces toda esta zona en la que están todos estos mexicanos, que son mexicoamericanos, chicanos, como les quieras, bueno, ya nos estamos metiendo a otro tema, pero retomando que es lo que estamos en el tema principal, que es la relación bilateral de México y Estados Unidos, tenemos esa zona de encuentro, para empezar. Segunda es que el presidente en turno, que en este caso ahora es Donald Trump, Biden tuvo una relación amistosa con México, sí, pero muy superficial. O sea, no, sí hizo visita de estado, sí platicó acá con México, hubo por ahí algunos acuerdos que la verdad pasaron de noche. Y a Donald Trump le pasa esta batuta de ahora sí tienes que tomar una decisión sobre cuál va a ser tu relación con México. O sea, vas a seguir tratando de imponer estas ideas separacionistas hacia el país, vas a tener un pensamiento colaborativo hacia México, porque los comentarios que ha hecho sobre México ahora que va para segundo término han sido muy ambiguos. O sea, no se ha puesto... Entiéndanse y manéjense el contexto. Salió una declaración que dijo, sí, tengo entendido que una mujer ganó en México, pero entiendan, él estaba en un discurso de campaña, porque el discurso de campaña contra la mujer, en este caso contra Kamala Harris, era muy agresivo, porque también vendía, atrapó, ¿sí? Y ojo, ¿qué es lo que sucedió? Claudia Sheinbaum reconoce el triunfo de Donald Trump, hace una hablada y hay una buena relación, saben que se tiene que llevar a otro nivel. El propio reconocimiento de Kamala Harris a Donald Trump de haber ganado se llevó, inclusive le reconoció después públicamente que era una persona muy capaz, sí, pero entiende una cosa. Cosa que Trump no hizo cuando perdió. Cuando perdió, no. ¿Cuál es el asunto? A nadie nos gusta perder, y menos cuando, como lo mencionamos, los juegos democráticos en Estados Unidos son muy dispersos por estos colegios electorales o voto directo, como hace rato mencionamos. Pero Donald Trump no, Donald Trump aguantó hasta lo que sería a principios del año siguiente, cuando él perdió contra Joe Biden, porque estaba todavía en disputa. Él quería, parece que era Georgia, si no recuerdo bien el estado que estaba buscando él, porque ese daba el desequilibrio, le daba la victoria a él, pero nunca hubo sustento. Y en aquel momento López Obrador esperó hasta el último momento, porque yo no me puedo decantar. Lo que dijo Claudia Sheinbaum, que por supuesto tiene unas tablas en política, es inteligente, dijo, a ver, yo no puedo todavía decantarme para con uno para con otro, porque técnicamente es interferir, pero ya cuando allá las políticas dicen, ¿sabes qué? Ya rebasó la cantidad de votos, ya la candidata, en este caso perdedora, Kamala Harris, lo reconoce, ya no tengo yo por qué esperar más tiempo. Que ahí hace dos cosas. O sea, la primera es respetar la autodeterminación de los países, que es parte de la política mexicana. No te metes, o sea, ellos son su propio, ellos determinan su propio camino. Y la segunda fue establecer la relación diplomática correspondiente una vez que el presidente ha sido electo. O sea, en esa llamada Sheinbaum hizo esas dos cosas. Sí, no, es que eso es a lo que voy. Los alarmistas, los comentócratas, que prácticamente también están técnicamente derrotados, hacen cualquier tipo de aceleraciones que están fuera de, porque sus partidos que ellos son respaldados o apoyan, pues no les dan, y ellos tienen que hacer, a través de su expertise, a través de su bagaje político, aceleraciones que tratan de menguar
pues lo que es el partido hegemónico, que el partido hegemónico, ojo, llegó para el caso de México bajo la vía democrática. No hubo arrebatos, no hubo fraudes. Y fue con las instituciones que ellos mismos han respaldado históricamente, en este caso la que ahorita es oposición, bajo esas instituciones se logró la mayoría. O sea, no hubo esos fraudes que para el caso de México ahí surgen, y es cuestión de análisis en otro momento, del 2006. Que sí, no, hombre, no quiero entrar en esa conversación porque no vamos a acabar nunca. No, sí. Nos dejó allí, pero recientemente, a través de la vía democrática, a través de las instituciones que ciñeron PRI y PAN, es como llegó Morena y después Morena y sus aliados, y han logrado, si nosotros dimensionamos la victoria de Andrés Manuel López Obrador, fue mucho más avasalladora ahorita que le cedió el puesto a Sheinbaum, porque no llegó con mayoría calificada a él. Él sí dio la mayoría calificada porque hizo un buen gobierno, al menos aceptado por las mayorías, que le permitió. Lo que debe reflexionar Estados Unidos, si es que Donald Trump piensa a futuro por el partido, hacer una buena labor para que en 4 años ellos continúen, porque políticas de largo alcance, si no se les da continuidades, se van fragmentando, se van perdiendo. Sheinbaum tiene mayoría calificada, es una experta en cuestiones políticas y sé que va a llevar buena relación con Donald Trump. Donald Trump, lo que yo preveo es que va a tener una dinámica muy similar. Va a ser más hablar hacia el interior para tener presencia, pero a fin de cuentas en lo diplomático tiene que tenerse y tomarse con muchas reservas. Hay un tema en común y ya lo está él puntualizando, que no es de este momento, es de siempre, la migración. Pero la migración es un tema que tenemos que estudiar en lo histórico y en lo actual, y que al fin de cuentas a ambos países nos conviene. A ambos países nos conviene. Que también hay precedente. O sea, de eso ya lo tenemos bien conocido en cómo es conveniente para los dos países, tanto económicamente como socialmente. Y nada más recordemos el origen para cerrar este punto, que va a ser muy vigente en estos próximos 4 años. Cuando se lleva mayormente la población mexicana a Estados Unidos, fue cuando Estados Unidos se encontraba en la Segunda Guerra Mundial. Viene el famoso programa, porque fue un programa binacional de los famosos braceros, que posteriormente se institucionalizó. Inclusive la relación y los acuerdos fueron tan respetados que muchos de los que se jubilaron allá en su tiempo laboral en Estados Unidos sí estuvieron recibiendo lo que se conocerá como sus pensiones. O sea, no es de que fue nada más, ya regresó mi gente porque ya dejé la Segunda Guerra Mundial, no. Lo único que sí nos tomó es de que pues nos conviene a muchos mexicanos irnos para allá porque se pagaba mucho mejor, y fue una dinámica que se fue dando en otras prácticas, tanto legal como ilegal, y por eso ahí está el poder latino que tiene principalmente de México, porque pues colindamos con Estados Unidos, y hay que tratar con mucho cuidado esta situación de los famosos migrantes. Sí, es que el extranjero más común que existe, y extranjero muy entre comillas, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero la inmigración más grande, o la cantidad ahora es que la etnia de mayor representación en Estados Unidos es la latina. O sea, de México a Argentina, la mayor cantidad de gente que va a Estados Unidos, que vayan de India, Corea, China, algunas partes de Europa, Asia, de donde quieras, sí hay mucha representación de esos países, pero la mayor cantidad de gente que ha existido en Estados Unidos, que no es nacida en Estados Unidos, son latinos. Y bueno, entra ahí un poco la discusión sobre que si son latinos de primera, segunda o tercera generación, que eso ya es más complejo, pero en los 3 casos, ya sea primera, segunda o tercera generación, sigue siendo el latino el que más presencia tiene en Estados Unidos. Por eso siempre cuando están en las escenas electorales toman en cuenta al voto latino, porque el voto latino es determinante en la elección presidencial. O sea, también en las elecciones de representantes de Cámara Baja, porque pues bueno, sus congresistas, toda esta gente que ellos son los que los representan, por eso los republicanos tienen a tanto candidato cubano, porque ahí también hago un pequeño paréntesis en lo que, porque dicen normalmente, ¿por qué si Cuba es un país tan socialista o tan comunista, si tú quieres, son los candidatos cubanos los que son más republicanos y conservadores en Estados Unidos? Bueno, eso es muy sencillo. Toma en cuenta cuál es el tipo de gente que se sale de la isla. O sea, el tipo de gente que se va es porque
pues oposición, es gente que tiene otro tipo de pensamiento, que no comulga con este pensamiento, piensan diferente, se van a Estados Unidos y luego entra este trato hipócrita de entrar ilegalmente al país y después querer negar la entrada, muy entre comillas, ilegal de cualquier otro tipo de inmigrante, porque son ese tipo de gente que tiene ese tipo de pensamiento. Por eso es tan común que haya candidatos republicanos que sean cubanos. Sí. O sea, es una situación histórica que también se tiene que ver, pero como bien lo dices, si mi país de origen, el cual por las circunstancias diversas no me dio la oportunidad de crecimiento, principalmente económico, acá lo conseguí, pues yo lo cobijo. Y yo lo cobijo y ya después por ahí me junto a otro partido, el que más me conviene, y pues trato de respaldarlo. Uno pensaría, como bien lo acabas de expresar, que los migrantes se reclinarían por los demócratas, y no es así. No es así. Inclusive, ahorita en esta división que hablábamos de los estados, por qué partido vota, los republicanos tienen estados, Florida principalmente, que es el estado que colinda más con, bueno, marítimamente con Cuba, es republicano. Y sí, hay una ley que se llama la ley Playa, parece, que cubano que llega que pisa la playa, ya lo aceptan como exiliado y ya él empieza su proceso de, si la agarran en el mar, si la agarran en el mar, lo regresan. Y son dinamismos que se tienen que ver ahora sí que por cada estado. Un aspecto que no habíamos mencionado aquí, para ver también la complejidad del proceso electoral en Estados Unidos, es que cada estado tiene su propio instituto electoral, por así decirlo. ¿Que en México también existe? En México existe como tal, pero para elecciones locales que se conocen. En cambio acá no. Acá sí está la federación, que es la que te va a recibir todas las votaciones, pero quien distribuye esta votación son los colegios electorales que vienen siendo como los locales. Y los tiempos varían en la entrega. ¿Por qué? Porque sus dinamismos nos llevan a que hay votaciones anticipadas en algunos estados, en algunos otros votan a distancia, votan online. Hay unos mecanismos. Y ya habíamos comentado aquí que la forma republicana federal de los Estados Unidos se maneja distinto a México. Allá, como es un gobierno mayor peso federal, cada estado tiene sus leyes que pueden diferenciarse unas de otras. Para el caso electoral no es la excepción, pero cuando se habla de un común, como es el caso de las elecciones presidenciales, todos juegan hacia respetar lo que se establece en reglas federales, en reglas nacionales, pero a mí nada más permíteme seguir con mis mismas dinámicas. Dentro de su soberanía estatal. Dentro de su soberanía estatal. Y ojo, en México también es así. O sea, en México también los estados tienen soberanía, pero es diferente porque en Estados Unidos es más marcada. Por eso hay gente que dice, ay, yo no entiendo cómo en Estados Unidos las leyes cambian cada 100 kilómetros. O sea, allá sí hay diferencias más pronunciadas en el cambio de soberanía, que aquí ya nos estamos metiendo en el área de derecho. Me gustaría tener por aquí a alguien que le sepa un poquito más el tema, porque ahí es ya ver cómo cambia y cómo se aplica la ley de diferentes formas, y aplica en todas las leyes, también en las legislaciones electorales tienen procesos diferentes. Así es. Entonces, ¿qué sucede? En México, por ejemplo, nosotros tenemos esta división o ¿cómo llamarlo? Este cambio tan directo en el que para las elecciones nacionales, para las elecciones presidenciales, para estas elecciones grandes, pues sí, todos los colegios funcionan no son los colegios, son comités. Todos los comités funcionan en función del Instituto Nacional, antes IFE, ahora INE, el Instituto Nacional Electoral. En Estados Unidos tienen el colegio electoral, que por eso hacemos un poco aquí la diferenciación, porque ahora sí que es lo mismo, pero no es igual. O sea, es muy similar porque Estados Unidos, como en México, se divide en estados, también se dividen, o sea, la división de tanto de gobiernos como de sistemas representativos es muy similar al de México, pero no es igual. Acá en México tenemos diputados, los federales plurinominales, etcétera, etcétera. En Estados Unidos tienen sus cámaras alta y baja, y sus sistemas de organización son estatales, son por condados, son por región, o sea, son similares, repito, son similares, pero no son iguales. O sea, tienen estos momentos de diferenciación en la que nosotros pensamos en proceso democrático de una manera muy sencilla, porque la democracia en México
esto lo digo con unas comillas gigantescas, es sencillo. Y lo digo con unas comillas grandotas porque no tiene nada de sencillo, solamente teóricamente es sencillo. Ya en la práctica sabemos que existen muchas cosas que tenemos que tomar en consideración antes de decir que el sistema es simple o complejo. Simplemente es, y repito, estamos haciendo la diferenciación de estas sutiles diferencias entre el sistema mexicano y el sistema estadounidense. Exactamente. ¿Son republicanos ambos? Sí. Estados Unidos y mexicano. ¿Son democráticos? Sí, ambos. Pero cuando dices Hillary Clinton le ganó con 3 millones de votos a Donald Trump, pero Donald Trump es presidente, ahí entra el gran matiz y ahí empieza. Ahí a México no le hace sentido eso. Ahí no le hace sentido eso porque acá el voto técnicamente es directo. Ajá. Para los representantes, tanto de presidentes principalmente, aquí está el voto directo y es el que te va a favorecer. Es la urna. Lo que es la urna. Sí. Y ya son dinámicas que se juegan y que qué bueno que México al menos está queriendo asimilarse en las prácticas de Estados Unidos, que se hagan periódicas las votaciones, pero que se concentren siempre. Para el caso de México, se están tratando de homologar cada 3 años. Cada 3 años, tanto para presidentes municipales, para diputados locales, para diputados federales, cuando sea el caso que se empate también, porque es múltiplo el de 6 años de los senadores, que también se empate con el del gobernador y que también se empate con el de la presidencia municipal. Cuando digo que se empate no quiere decir que se van a hacer todo en un mismo conjunto, sino que cada 3 años, cada estado, dependiendo del periodo que esté abarcando, se llegan a llevar elecciones, como no es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos técnicamente cada 2 años hay elecciones. Cada 2 años, ahorita le va a tocar la intermedia en el 26 a los miembros de representación de la Cámara, y le va a tocar también a 1/3 de los senadores, no los que se acaban de elegir ahorita, sino 1/3 de los senadores. En otros 2 años más, en el 2028, se va a empatar nuevamente la elección de los miembros de la Cámara de Representantes, el otro tercio que falta de los senadores, y ahí va la elección presidencial. O sea, se vuelve mucho más densa. Bueno, mucho más densa porque prácticamente estás acabándote con una elección cuando ya se está preparando para la siguiente. Dependiendo de los tiempos, que ahí sí no lo tengo muy presente, dependiendo de los tiempos, hay campañas que empiezan un año antes, o empiezan las primarias y así sucesivamente. Bueno, ese es otro tema técnico de cómo se llevan a cabo los procesos electorales allá, que es el hecho que vemos que ellos tienen en sus elecciones internas, comienzan su proceso como si ya fuera el proceso final, porque comienzan con debates entre los candidatos, comienzan con proselitismo dentro del partido para elegir a cuál va a ser el candidato del partido que va a representar al partido para las elecciones presidenciales. Y una vez que ya comienza el proceso electoral definitivo, ya se limita a simplemente 1 versus 1, siempre es el 1 contra 1. En los debates a veces hay más personas, sí, que son candidatos de otros partidos, pero todos sabemos que, aunque existen otros partidos, son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, quienes principalmente son los actores en este juego llamado democracia. En el caso de México, cada partido tiene su proceso para elegir a su representante, que es diferente. Algunos tienen elecciones internas, debates internos, hay dedazo, hay popularidad, sondeos. Cada partido maneja su representante electoral de forma distinta. O sea, acá es otra diferencia porque en México el proceso es más heterogéneo. Allá todos son iguales. O sea, allá es homogéneo, todos tienen la misma forma de participación, todos tienen la misma dinámica de concentración electoral. Y al final tienen estos debates finales. O sea, no significa que una sea más organizada que la otra, simplemente que son diferentes. Se perfilan para que se dé este dinamismo. Que prácticamente repetimos que Estados Unidos tiene un sistema muy dinámico. Que sean visibles al respecto. ¿Quiénes son los 2 candidatos más fuertes? Los de los partidos. Para el caso de esta última elección, existieron 4 candidatos más. Bueno, inclusive ahí en las estadísticas le ponen otros candidatos, pero ninguno de ellos, de los candidatos, ganó un voto electoral, que quiere decir lo que hace rato mencionábamos, de algún estado que hubiera ganaron un estado. Y en votación ninguno rebasó el 1.000.000 de votos. Es digno, son 700,000 votos los que obtuvieron los más, pero prácticamente quedaron fuera, por ejemplo, el Green Party, el Partido Verde, que sería el Independiente, y el otro partido para que es el Libertario. Si lo vemos a lo global,
pareciera ser parco, pero 700,000 votos no son una nada. Cuando ya se convierten en este voto electoral, no, pero cuando se convierten hacia el interior, que hay algunos estados, como el caso de Maine o Nebraska, les pueden ganar unos escaños en una representación de representantes de la Cámara Baja, que ahí es donde pudiera jugar, porque al fin de cuentas se vuelven tanto regional como local, y esos candidatos nunca tienen impacto nacional. Haciendo una analogía con el caso mexicano y el último proceso, está muy bien que se perfilen. Hay un desgaste, hay un gasto exorbitante en campañas que le llaman pre-campañas, o cuando se define el candidato del partido, que después se va definiendo, y vimos que hasta en eso la oposición hizo un juego, una simulación demasiado burda, que sí hizo como que unas elecciones primarias que se conocen en Estados Unidos, pero los precandidatos se fueron declinando, inclusive una semana antes de elegir a la candidata de la oposición, se baja Beatriz Paredes, y fue más que evidente. O sea, Beatriz Paredes vuelvo a mi punto, les hubiera permitido no tener una derrota tan avasalladora como se tuvo. Yo comparto mucho esa opinión. O sea, yo hubiera sido una derrota digna. En los debates hubiera tenido defensa, presencia y experiencia. O sea, hay una cosa que se le tiene que reconocer. Igual iban a perder. O sea, la victoria y la derrota ya no estaba en discusión en los últimos meses, inclusive en el último año, con respecto a Morena y sus aliados contra la oposición. Pero sí hubiera cambiado en lo que yo les menciono, que no debemos dejar de lado, que en el común de la gente lo dejan de lado el poder legislativo. Y ahí, ahorita, Morena y sus aliados no tuvieron la mayoría, que sí por ahí negociaron uno que otro de otro partido, que no fue en alianza original, pero que al fin de cuentas la lograron con mayor facilidad. Ni López Obrador, cuando llegó, tenía esta mayoría calificada. Para el caso de los Estados Unidos, estas elecciones primarias definen mucho. Sí, ahora sí, hablamos de los hubiera, que es un terreno muy... pospretexto es muy ambiguo. Muy ambiguo, muy difícil, difícil de pisar sobre terreno firme, pero Kamala Harris, si le hubieran definido a ella desde el Partido Demócrata, desde un primer momento, hubiera hecho una campaña de mujer, no hubiera entrado como batallador emergente del emergente. O sea, lo entraron cuando ya tenía 2 strikes y nada más le quedaba uno y venía un pitcher buenísimo. O sea, ya el tiempo hablamos de 3 meses. Que esto precisamente es con lo que quiero abordar el último punto de la conversación del día de hoy, que es enteramente opinión y especulación. Que es eso, exactamente ese es el punto de entrada que quería tocar, que es, ahora, ojo, aquí ya no estamos hablando, a lo mejor sí estamos manejando los datos, pero ahora estamos en una conversación más subjetiva de nuestras opiniones personales sobre cómo es que se llevó a cabo el proceso, estos hubieras, estos tal vez, a lo mejor no sé quién sabe, y qué es lo que sucedió, qué opinión le merece el triunfo de Donald Trump. ¿Qué opinión le merece esto que está comentando sobre la entrada tardía y muy con tropiezos de Kamala Harris para comenzar con que en realidad no comenzó, agarró una batuta de Biden que venía tropezándose y como pudo la cachó para seguir corriendo, y cómo fue este final de campaña, estas elecciones, cómo fue el triunfo, cómo fue la derrota, lo que hablábamos sobre las estrategias de Trump sobre marketing para mantenerse en boga y ser vigente, y cómo esto se vio reflejado directamente en las urnas y ahora hacia el colegio electoral. Así es. ¿Qué es lo que tenemos con Donald Trump? Donald Trump sostuvo una votación muy similar cuando él perdió, cuando se quiso reelegir, lo sostuvo en esta última elección. Más o menos en votación se mantuvo. Donald Trump nunca dejó de estar vigente. Donald Trump, hace rato que mencionábamos esta famosa campaña que te pueden ser negativo o positivo, al fin de cuentas hablan de ti. Acuérdense que Donald Trump le quisieron poner una traba legal por estas demandas que tenía, por sus procesos judiciales. Los procesos judiciales, pero al fin de cuentas estaba vigente. Y no existe tal cosa como el mal marketing. Exactamente. Biden tenía la plataforma de ser presidente, pero estaba dando tumbos. Entonces, sin una elección que yo todavía estuve alegando que hubo según un fraude que decía Donald Trump, siempre se mantuvo vigente. Biden no hizo lo suficiente como para darle
a esos votantes estadounidenses la confianza de volverlos a nombrar. Repito, Biden llegó con mayoría de voto popular, como probablemente ocurre con los demócratas, pero también con la mayoría del voto electoral. Y en 4 años se difumó. En 4 años Donald Trump le ganó tanto a Biden como a Kamala Harris, que entró de relevo. Y se les fumó el demasiado apoyo. tardío, Sí. se les fumó el apoyo, y Donald Trump ganó ahora sí en los dos, tanto en el colegio electoral como en el voto popular. Entonces aquí lo que debe de servir de experiencia para los estadounidenses y principalmente para los partidos hegemónicos es recobrar qué candidatos vamos a poner para las próximas elecciones. Hace rato yo mencionaba, y no debemos de dejar de lado, Donald Trump no viene de cepa de ser un político, llegó, y lo que decían los analistas es que Donald Trump rompió un poquito este esquema de que tienes que tener carrera política para llegar a. Él llegó como respuesta a, lo recibieron, hizo medianamente buena labor, que lo mantuvo ahí el empate técnico, por así decirlo, en su reelección, que no la logró, ganó Biden, pero que le da vigencia para este mandato. Que este mandato, como le digo, ganó mayorías en ambos votos, el directo e indirecto. Y eso nos permite visualizar que Biden por segunda vez derrotó un sistema que a lo mejor tendría que reflexionar los estadounidenses hacia dónde se va, porque un político que no era de cepa, que no era de carrera, ha logrado en 2 ocasiones llegar al máximo escaño electoral democrático. Que ojo, hay algo a tomar muy en cuenta sobre el tipo de pensamiento, llamémosle idiosincrasia estadounidense. Similarmente a México, es un país muy plural. México es un país muy plural, Estados Unidos también, pero ¿cuál es? La similitud es que ambos somos muy plurales. La diferencia es que Estados Unidos es mucho más extremo. O sea, la idea de separación de pensamiento político en Estados Unidos es muy radical. O sea, ellos sí, los que son conservadores son súper conservadores, los que son demócratas son súper demócratas, los que son más de pensamiento más progresista son súper progresistas. Escucho críticos decir que como que se ven a ellos mismos en el centro y quieren decir que tanto de la izquierda y la derecha son descerebrados cuando se van muy al extremo. Yo no me atrevería a decir que son descerebrados. Lo que sí me atrevería a decir es que tienen visiones que se van al extremo o que se radicalizan precisamente por la muestra social que ellos tienen de los resultados directos que ven en cada uno de los procesos electorales y administrativos de su política. Es lo que los lleva a tener ese tipo de pensamiento. O sea, la gente que vive en estados azules es súper azul, la que vive en estados rojos es súper roja, y son los estados péndulo los que de repente se pueden decantar hacia un lado o hacia el otro. Los dos normalmente vemos que son muy seguros, y en los noticieros siempre vemos como ahora la sorpresa de que sorpresivamente Texas votó hacia los demócratas, que dices, ¿cómo es posible? Que bueno, eso sucede precisamente porque es gente que ya tiene una vida esquematizada de esa manera. O sea, ven el mundo, su visión social y política sobre todo el país es la que ven ellos en su microscopio social, o sea, lo que ven donde viven. ¿Por qué? Porque el estadounidense promedio por ejemplo, no salen mucho del país. Cuando viajan dentro del país. O sea, ellos tienen esta visión de ensimismamiento en el que ven a su país como lo único que hay, como que dicen, y no los culpo. O sea, ¿por qué? Porque dicen, no, pues es que no necesito salir del país, tengo todo lo que necesito aquí, tengo todo lo que quiero. Estados Unidos no es el único país que hace esto. Hay países como Reino Unido, Japón, Corea, China, varias zonas importantes en la India, Sudáfrica, lugares en los que la gente, la verdad, viaja relativamente poco porque tienen todo lo que quieren, todo lo que necesitan y todo lo que quieren ver en el lugar en el que viven. Entonces ven la visión política que tienen de acuerdo con su visión, no quiero decir limitada, pero sí al menos observable dentro de lo que ellos viven en su día a día. Por eso tienen estas diferenciaciones en ideologías políticas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ven que el candidato sabe llegar, es
viendo sus propuestas, viendo sus antecedentes, viendo sus relaciones internacionales. Todos tenemos, eso es allá y es acá por igual, todos tenemos nuestros propios intereses y nuestros propios puntos de interés. O sea, esto es siempre, jamás va a existir un dirigente de un país que tenga el apoyo del 100% de la población, porque siempre va a haber alguien a quien no le parezca lo que está haciendo. O sea, siempre va a existir, si el presidente en turno es un presidente superambientalista, los empresarios se le van a ir encima porque no los deja progresar. Si es un presidente que está 100% sobre el desarrollo económico de los diferentes ámbitos comerciales del país, se le van a ir encima los de relaciones internacionales. Si es un presidente pacifista, los militares le van a estar metiendo presión. Si es un presidente bélico, los grupos pacifistas y sociedad civil se le van a ir encima. O sea, siempre va a haber alguien que no va a estar conforme con tu forma de gobierno, porque las prioridades, tanto de nosotros como de dicha persona, dicho político, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces ahí entramos en esta variación en la que podemos decir, bueno, es que a lo mejor yo estoy satisfecho con este presidente porque ve por mis intereses, o sea, porque está atendiendo mis necesidades, porque está viendo por mí, porque está viendo por las cosas que a mí me afectan. Mismo caso que van a decir que no, es que a mí no me parece ese presidente porque no está atendiendo mis necesidades, porque no está viendo por mi sector poblacional, porque no está tomando en cuenta mi estrato socioeconómico, porque se está enfocando a otras cosas que no tienen que ver conmigo. En ambos casos es igual de válido. Sí. ¿Qué también sucede allá? Eso que acabas de decir tú se ve reflejado, por ejemplo, en lo que hemos estado en esa conversación. Los estados prácticamente están definidos tanto para uno como para otro, en este caso, para los republicanos o para los demócratas. Pero hay un común, que Estados Unidos, por más dinamismo que tenga en ciertos aspectos, sigue manteniendo. Es un país bélico y mayor o menor recurso, como quiera, se sigue inyectando. Sigue teniendo presencia militar en muchos países, ya no como uno ha visualizado en las últimas décadas, con la presencia de antes. Por ejemplo, nosotros recordamos, yo estaba relativamente joven, era adolescente, cuando vino la invasión de Bush papá ¿El Golfo Pérsico? Golfo Pérsico, que uno tenía 12 años y aquí va a venir el asunto de que se va a acabar el mundo, cosas así por decirlo, y tú ves, y constantemente hasta el propio Obama, no hubo una retirada masiva. No, estaba presente, porque hay dinamismos que no se pueden cambiar. Es lo que ha mantenido vigente a los Estados Unidos. Hacia el interior es donde ya se pueden modificar, y estos estados nos dan muestra, son 7 de 50, donde tienen que trabajar siempre mucho los políticos. Vamos a otro aspecto que tendríamos que ver. En apariencia es un país capitalista, pero en prácticas hay más socialistas prácticas que el propio México. La educación básica prácticamente te permite, desde que llevan a tu niño a escuelas públicas, te permiten llevarlo. Es decir, pasa el bus por ellos y lo dejan y se regresan. Ya cuando hablamos de niveles superiores, ya cuando hablamos de salud, ahí ya las cosas cambian. Sí, pero por ejemplo, quisiéramos nosotros en México tener la capacidad económica de tener prácticas más socialistas que de corte capitalista como esas, y no. ¿Qué es lo que sucede? Se tiene que estar autorregulando las políticas económicas para la educación básica. Entonces, Estados Unidos, a veces el dinamismo no les da como para abruptamente salirse de un esquema. Con Obama fue la excepción. Una persona de color, espero y no haya afecciones al respecto, porque así mismo ellos se lo autonombran, estuvo 2 periodos presidenciales. Aquí se metió en juego una situación muy particular. Ya había estado Hillary Clinton, pero aquí estaba la apuesta por otra mujer, que llegó, como ya lo hemos mencionado aquí, en el segundo strike, prácticamente con todo en contra. Con todo en contra, iba a ser muy difícil que se iba a revertir, aunque las noticias convencionales, a través de los medios convencionales, equiparaban las encuestas un posible preferencia para Kamala Harris, pero no, ya la práctica es muy difícil que las encuestas acierten,
porque estamos hablando de colegios electorales. Cuando las encuestas se hacen, tienen que tener una metodología bien puntual de decir, a ver, en California sí hubo un cambio, en lugar demócrata por el republicano, ya te da esquemas para, como hay voto directo y voto indirecto, ahí no es muy complicado. Para el caso de México, no. Las encuestas le dieron 20 puntos desde un año antes a Claudio Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez. Y se mantuvo. Y yo pensé que iba a reducirse. No, se amplió. mantuvo, y llegó al grado de que ni los medios convencionales, por más porras que le echaban a Xochitl Gálvez, terminaron dejándola sola, y se mantuvo esos porcentajes. Y para el caso de Estados Unidos, no fue así. Medios convencionales y Massive Caller, que eran los que le daban que dicen que no, pero que le daban la victoria. Y bueno, y es otro también para otro tema de conversación. Son detalles, pero pudo darse en el momento histórico, que no fue el caso, porque ya sabemos los resultados, que tanto Estados Unidos como México hubieran tenido su primera presidenta. Hubiera sido una cosa impresionante. Sí. Trascendental. Estados Unidos siempre ha enarbolado estos principios libertarios, pero hacia la práctica interior, hace rato que tú mencionabas que algunos estados todavía se mantienen más conservadores que nunca, pues sí, siguen en las prácticas en algunos estados que quieren regresar ciertas prácticas que han sido políticamente eliminadas, pero están veladamente. En el momento en que pueda surgir un momento no idóneo para la humanidad, ellos están a punto de brotar. Que traducción para nuestro público son prácticas de segregación y apartheid que tenían bien densas, que sí, efectivamente, y estoy completamente de acuerdo con usted, profesor, en que esto no es tan especulativo, porque ya lo hemos visto en la práctica. O sea, ya hemos visto que sucede, y sí, o sea, cualquier traspié, cualquier caída, cualquier cosa lleva a esas consecuencias. Entonces, esa segregación, ese separacionismo de sectores de la población, no nos vamos a meter a detalles con quiénes ni por qué, porque hay muchos factores a tomar en cuenta, la disidencia, bla. Pero sí, estas prácticas que están esperando ya suceder están ahí, o sea, jamás han desaparecido. Por ley dejaron de existir las leyes de Jim Crow, o sea, todas estas cosas que las tenían como que tan normalizadas, que es cuando hablamos de que no por el hecho de que algo sea legal significa que es correcto, pero que sí son estados, y son principalmente los estados conservadores, los que todavía tienen ese tipo de ideas en mente y todavía generan leyes que todavía tienen en cuenta ese tipo de práctica, muy sutilmente si tú quieres, porque lo convirtieron en un enemigo invisible, pero el redlining ahí está. O sea, la segregación sigue existiendo de manera más sutil, si tú quieres, pero sigue existiendo y sigue estando ahí. Eso nos da para muchísimo en otra conversación, que de hecho tengo todo un estudio hecho al respecto que después me gustaría platicar. Pero sí estoy completamente de acuerdo con usted en el hecho de que están esperando a la menor provocación para volver a caer en esas prácticas. Sí, son cosas que los propios estadounidenses deben de cuidar, de vigilar. Volvamos a la relación y vamos concluyendo. ¿Qué es lo que tendríamos acá nosotros? Entonces, unas elecciones dentro de un marco democrático, bien ganadas, bien logradas, porque al fin de cuentas hablamos de que no hubo una crisis postelectoral, que está tomando el proceso, pero no se está viendo. Ya a ambos candidatos se reconocieron sus victorias, sus derrotas, hubo una diferencia marcada, y en ese sentido, pues para los estadounidenses les puede dar cierta tranquilidad. Ya veremos las políticas hacia dónde se dirigen. Para el caso de la relación con México, tema del que hace rato estábamos mencionando, vamos a ver cómo se da esa situación de la migración, hasta qué dimensiones van a variar las dinámicas. Y esto que vemos nosotros de las soberanías estatales de los Estados Unidos, pues acuérdense también que se trató de acentuar la cacería de humanos en la frontera, el retiro o no retiro de alambrados en la zona fronteriza. Vamos a ver hasta qué grado se vuelven a visualizar y se llegan a dar. Y un elemento que lo podemos dejar aquí a durarnos 4 años, porque el verse futurista a veces nos hace caer con mucha facilidad. Sí, repito y recalco bien fuertemente, este último segmento en el que estamos platicando es meramente especulativo. Estamos opinando, no tomen, no nos crean mucho a lo que estamos viendo, porque efectivamente vernos futuristas nos puede hacer ver como
previsores, pero también nos puede hacer quedar como, ¿cómo se llama? Pues mal, ¿sabes? O sea, nos puede hacer quedar como conspiranoicos o exagerados en algunos casos. Cuando se tiene, ahora sí en términos objetivos, mucho cuidado en esto, lo vemos nosotros, lo que ha ocurrido, por ejemplo, los comentócratas para el caso mexicano, de estos expertos que decían, es muy difícil que México obtenga más de 3.5 de progreso económico. ¡Pum! Da cuenta, López Obrador. Es muy difícil que se reduzca la pobreza en México. ¡Pum! López Obrador redujo. Al menos los reconocidos son 5 millones, que si vemos la tendencia, ningún gobierno lo había logrado. Lo reconocieron hasta a los propios comentócratas. Entonces, aquí va el otro punto. Nos va a dar mucho de qué hablar, como nos ha dado en las décadas, porque son prácticas comunes. La migración, vamos a ver qué políticas se acuerdan. Los aranceles, vamos a ver en qué dimensiones se va a dar, si realmente son las que quiere imponer Donald Trump, que como bien mencionaba aquí, ir cerrando, no creo que vayan a ser tan drásticas, porque no se puede tensar más la cuerda. Y la otra, cómo la oposición acá en México está jugando porque los estadounidenses vengan a hacerle la chamba política a ellos y que les quieran meter esta situación de que, a ver, acá hay una situación de inseguridad que se reconoce en México, nadie la va a negar, pero que ellos lo están tratando de llevar a cabo a través de una invasión como tal, porque ya no tienen elemento político para el caso de la oposición. Ya estoy votando a ver a ti, Marco Cortés. Sí, literal, esos discursos que quedan prácticamente. Sí, para el caso mexicano, el gobierno de Morena y sus aliados evidencian cómo estos políticos están tratando de endulzarle el oído a los estadounidenses, que medianamente lleguen ellos a tomarlas en cuenta, les pueden ser perjudiciales a ellos. Estados Unidos no va a llegar a tales dimensiones porque, como hace rato se había mencionado aquí en toda esta plática, tenemos nosotros, entre las buenas amistades, ciertos países que están esperando un desajuste grande, que yo no creo que se dé, pero que es una moneda que México siempre ha tenido así bajo la manga. ¿Qué augura usted respecto a la relación de México con Estados Unidos, muy directamente, hablando sobre la relación bilateral Sheinbaum-Donald Trump, y tomemos en cuenta que 2 años de la siguiente administración de Estados Unidos no va a ser Donald Trump, puede ser un candidato republicano o demócrata, quien sea que vaya a ganar, sea hombre o mujer o quien sea? No nos podemos adentrar todavía mucho en ese tema porque eso es una carrera que todavía ni siquiera comienza, pero ¿cuál es su opinión enteramente personal sobre cuál va a ser la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, tomando como punto de partida los comentarios iniciales de uno hacia el otro, que Donald Trump lo vio como algo así como solo sé que es una mujer ni la conozco, y de Claudia Sheinbaum de respetar la autodeterminación de Estados Unidos en sus elecciones y tender la rama de olivo para tener una relación de amistad con Donald Trump al reconocer su triunfo? Yo creo que si Claudia Sheinbaum continúa la política de López Obrador, que fue más hacia el interior, consolidar ciertas bases, que ahí están los frutos para el caso de la elección de Claudia Sheinbaum con su mayoría calificada. Si Claudia Sheinbaum, la política es me quedo en mi país para seguir cerrando, para seguir apretando las tuercas que son necesarias, y solamente en sumo necesario viajar, pues tendrá que ir a Estados Unidos. Yo visualizo que tiene que ir, pero tiene que continuar con las mismas prácticas de López Obrador, más hacia adentro que hacia afuera. Cuando se tensan las situaciones, hay que hacer las visitas respectivas, no ser entreguista como anteriormente eran los presidentes. Para el caso de los Estados Unidos, lo que sí estableció él, y al menos nosotros lo podemos tomar como una historia reciente, fue lo que hizo Donald Trump. Donald Trump estuvo hacia adentro. Sí, todo adentro. Y la política, hacia donde han dicho los analistas, va hacia allá, hacia adentro, y a cerrar y a fortalecerse económicamente, porque ya los países que en aquel momento estaban por ahí económicamente desarrollándose de manera importante ya están consolidados, y si Estados Unidos no cierra estos desajustes hacia el interior, puede surgir que China en menos años de los que se tiene previstos arrebase esta presencia mundial
y Estados Unidos tendrá que visualizarse. En ese sentido, yo visualizo una relación cordial con las tensiones mínimas, como ocurrió cuando fue su primer mandato de Donald Trump, y Claudia Sheinbaum, con el capital político y su experiencia, la va a librar. Excelente. Y bueno, ahora como punto de cierre también con el comentario económico anterior sobre la política que comparten tanto Donald Trump como Claudia Sheinbaum, es continuar con una visión de globalización sin outsourcing. O sea, sin el outsourcing, simplemente con la política de proteccionismo económico hacia dentro del país, en ambos países, y de colaboración. En los últimos años, lo que se pudo lograr en Estados Unidos, bajo discusiones fuertes, tanto nacionales como internacionales, fue este proteccionismo que se logró en la Constitución. Ahorita está el asunto de Canadá, las mineras, como la protección del litio. El litio principalmente, como así en su momento fue cuando estuvo el petróleo a principios del siglo pasado, que fue estratégico. El litio va a ser estratégico en los últimos 100 años. Y cuando vemos nosotros que hacia el interior se está haciendo este proteccionismo, es que a México le está dando esta vigencia económica que le va a servir de base. ¿Qué fue lo que logró López Obrador? A pesar de lo que los comentócratas decían que no se iba a lograr, una estabilización del dólar, que inclusive lo llegó a bajar. En tiempos de pandemia, a eso poco lo recuerda la población, chequen, en tiempos de pandemia llegó a estar a una equivalencia de 17 pesos el dólar. Lo llegó a bajar, llegó la pandemia y hubo una situación y que lo mantuvo por abajo del estimado. ¿Qué decían los comentócratas? Hasta los estimados más optimistas los rebasó. Los rebasó definitivamente, sí. Los conservó a raya hasta este último año. Hechos, no opiniones. Exactamente. Y ahí es donde vamos viendo nosotros que si México vira hacia adentro, aprieta las tuercas necesarias, seguimos teniendo una economía relativamente sólida, que a Estados Unidos les conviene y que a Estados Unidos no le va a convenir tratar de desajustarla. Viene entrando el otro año, viene la NFL. Hay un producto ahí consumido en Estados Unidos que sigue teniendo mucha vigencia, y eso te da cuenta de que, a ver, en los discursos podemos incomodar a un otro país, pero en la práctica seguimos nosotros sirviéndonos unos de otros, ¿sí? No se puede generar. Hace rato que mencionabas de la creación o manufactura de la maquinaria de John Deere. De John Deere, por ejemplo. A ver, no podemos ser tan abruptos, tanto uno como otros conviene, porque ya lo que tiene que librar Donald Trump es con los propios empresarios. Sí. O sea, el empresario no es cosa fácil. No aparece visiblemente, pero el que está detrás de muchas de estas prácticas democráticas son los empresarios. Quien respalda mayormente a Donald Trump son los empresarios. Y a ver, si te di mi apoyo, no te puedes ajustar por más que sea el presidente, porque al fin de cuentas el poder lo vas a tener durante 4 años. Y después de ahí no sabemos. La estructura económica es de décadas, de siglos. No tan fácilmente puede jugar esa baraja Donald Trump, que con las medidas necesarias podemos salir bien librados tanto un país como otro. Profesor, la verdad es que este tema, tenemos ahí varias vertientes que espero contar con el honor de su visita más adelante de nuevo, para tocar otros temas ahí que tienen que ver también con la política nacional, desarrollo económico. Platicábamos sobre los regímenes que queremos platicar de lo de jubilaciones y pensiones, Infonavit, vivienda. Tenemos mucho tema que hablar, que yo recuerdo con gran nostalgia de las clases que en la universidad, la cátedra que llegué a recibir de usted, que quisiera que todo el mundo la escuchara porque es una cátedra impresionante sobre estos temas. Quisiera poder platicar con usted después. Por lo pronto, por el día de hoy, le paramos aquí con este tema para poder continuarlo después. Un gustazo haberlo tenido aquí conmigo el día de hoy y espero volver a tenerlo de vuelta. No, un placer, Martín. Congeniamos en muchos temas por preferencias ya establecidas, y por supuesto cuantas veces sea necesario aquí nos ponemos de acuerdo y abordemos ciertos temas, y esperemos al público en general pues sea de su agrado, que es un dinamismo un poquito más de cancha chica, pero que al fin de cuentas llega a ellos. Excelentísimo, profesor. Pues una vez más, un gustazo tenerlo con nosotros. Muchas gracias a Miguel Cano en los controles técnicos por el control del día de hoy. Agradecemos mucho. Esto fue El Interruptor y nos vemos la próxima.